El rodillo, en este caso tengo una rueda, ¿no? Aquí estoy viendo la rueda, también sé que me deja una única resultante perpendicular a la superficie de contacto. Aquí tengo sí un nuevo mecanismo. Tengo una rótula esférica. Una rótula es una esfera que está dentro de un soporte y que permite el movimiento tridimensional. ¿Ya? De repente en el escritorio de su papá han visto uno en su portalapiceros. A eso se usaba mucho en esas épocas. No sé si seguirá usándose ahora. ¿Ya? Y también se usa mucho en ingeniería. En esta rótula esférica surgen las tres fuerzas en las tres direcciones del eje cartesiano. ¿Ya? En las tres direcciones. Y cuando yo tengo una conexión de rótula, debo considerar las tres fuerzas en las tres direcciones del sistema cartesiano. Tengo una chumacera simple. ¿Qué cosa es una chumacera para empezar? En la industria, las chumaceras se utilizan para dos cosas principalmente, que son las que nosotros estamos observando aquí. Una, que solamente como soporte de elementos muy largos, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo esta barra, yo debo presuponer que es un elemento largo y que si no le pongo un soporte intermedio, esta se puede pandear. ¿Qué cosa es el pandeo? Es eso que el mismo peso hace que forme una pequeña concavidad, producto de su peso, ¿no? O sea, es decir, cuando las barras son muy largas, tienden a hacer esto, ¿no? Tienden a, a tomar esta forma, ¿no? Así, exagerando. Entonces, para evitar este pandeo, se le coloca una chumacera simple, es decir, una chumacera simple es un soporte, ¿ya? ¿Y por qué se le pone de esta forma? ¿Por qué no le pongo otra cosa? Porque supuestamente esta chumacera simple, este elemento, esta barra que va en su interior, de repente transmite movimiento, transmite giro en una longitud considerable, ¿no? Y necesita pues ese soporte, ¿ya? En el caso de la chumacera simple, yo debo considerar cuatro incógnitas. ¿Cuáles son? Aquí están. Una reacción perpendicular al eje, a la longitud axial del elemento de la barra, ¿sí? Una perpendicular también, ¿sí? Y a la vez el momento alrededor de estos dos ejes. Entonces aquí, fuerza y momento en una dirección en ambas direcciones perpendiculares al eje axial, a la axialidad, ¿no? Al eje axial de esta barra. Es decir, perpendicular y perpendicular. Su momento y su momento. ¿Ya? ¿Qué más? La chumacera de empuje simple, en una chumacera de empuje ya no solamente está de soporte, sino también absorbe impactos, es decir, esta barra podría moverse axialmente y al desplazarse, al pretender desplazarse axialmente, va a generar algún tipo de empuje aquí, de choque. Entonces, eso se necesita controlar con una chumacera de empuje simple. Entonces, adicionalmente a esta configuración, yo debo considerar la fuerza axial, una fuerza axial, es decir, una fuerza en la dirección del eje de esta barra. Como ven, ¿no? Como ven aquí no sé si se nota, ligeramente se nota que esta barra tiene un diámetro y la otra. ¿Por qué? Porque supuestamente aquí está chocando, pues no, este lado de esta barra choca contra la chumacera y por eso origina una reacción. Aquí no hay ningún tipo de choque, solamente lo soporta. ¿Ya? Y es decir, aquí surgen 5 incógnitas, aparte de las 4 que surgen aquí, surge una en la dirección axial. Acá tengo una chumacera simple con flecha cuadrada. La flecha que yo estaba viendo aquí Profesor, es cilíndrica. Sí. quería hacerle una pregunta en la figura Dime, anterior. dime. En la, o sea, ¿cómo reconozco una chumacera simple de una de empuje? ¿Me lo da como dato o en el En gráfico el como? problema te lo va a dar como dato. En el Claro, problema te porque lo va es, a dar como dato. En la realidad lo vas a conocer por lo que les estoy diciendo. Que un lado de la flecha que está conduciendo
tiene mayor diámetro que el otro. Ah, ya, pues, porque por la imagen así a simple vista parece que son iguales. Parecen iguales, pero no. Ya cuando tú veas una chumacera como esta y ves un lado que es más grueso que el otro, es porque es una chumacera de empuje. O sea, hay algún tipo de impacto ahí, hay algún tipo de fuerza. ¿Y para Ah, qué se ya. usa, profesor? Para transmisión de fuerzas, cuando el eje no solamente transmite movimiento, sino también potencia, necesito yo una chumacera de empuje. O sea, ya que sea capaz de aguantar, ¿no? O sea, por ejemplo, la bombita que ustedes tienen en para que mover su agua de la cisterna al tercer o segundo piso, tiene una chumacera de empuje simple. No de esta forma, sino ya la tiene acoplada porque eso viene fundido, pero el trabajo es el mismo. Es decir, el eje del motor es distinto al eje al diámetro del eje de la bomba. ¿Ya? Que el diámetro sea más grande de la varilla es para que no avance la... Así es. ¿No ves que va a haber una fuerza que lo va a empujar? Si fuera que tiene el mismo diámetro, yo le aplico fuerza y es probable que la barra deslice, ¿no? Que la flecha se mueva. Aquí no debe moverse. Yo le aplico la fuerza y ahí lo aguanta, ¿no? Lo choca. Por eso se llama chumacera de empuje. ¿No? Muy bien. ¿Quiénes participaron? Rapidito que nos gana la hora. Gutiérrez Bellodas. ¿Quién? Gutiérrez Bellodas, profesor. Gutiérrez Lizarazo. Ya, Bellodas. Gutiérrez. Bellodas, profesor. Gutiérrez Bellodas. Ya. Blas. Bellodas. ¿Quién fue la señorita? Blas. Mantilla Alvarado, profesor. Y Mantilla Alvarado. Muy bien. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos una flecha cuadrada. ¿Están viendo aquí? Una chumacera simple con flecha cuadrada. Esta configuración, aparte de la transmisión de giro, también tiene, igual que esta de acá, ¿no? Igual que esta de acá, normalmente se usa cuando ya hay también esfuerzos de carácter transversal, es decir, no solamente soporta a lo largo de toda su longitud, sino también de manera transversal. Por eso tiene esta forma cuadrada, para poder tener una mayor capacidad de absorción y distribución de las cargas que se producen aquí. Cuando yo tengo esta configuración de chumacera simple con flecha cuadrada, aparecen las dos fuerzas y únicamente un momento en la dirección axial. ¿Ya? Observen que no hay fuerza a lo largo de la dirección axial. No hay fuerza, solamente hay un momento. ¿Ya? Es decir, las fuerzas son perpendiculares, las dos, pero los tres momentos aparecen en los tres ejes. ¿Ya? Cuando tengo el pasador simple liso tridimensional, como lo estoy viendo aquí, ¿no? El pasador simple tridimensional me origina las tres reacciones en las direcciones de los ejes y solo dos momentos. Uno dirigido, digámoslo de manera perpendicular al pasador. Los perpendiculares, al igual que en esta barra, ¿sí?, aparecen, pero los que están en la dirección axial del pasador no genera momento, solamente la fuerza de soporte. Es decir, tengo las tres fuerzas aquí, pero solo dos momentos, los que están originados por las fuerzas perpendiculares al pasador. La fuerza que tiene la dirección axial del pasador no genera momento. Profesor, disculpe una pregunta. Sí. ¿Qué diferencias hay entre una chumacera simple con flecha cuadrada y la anterior que nos mostró, que sería como con flecha cilíndrica, ¿no? Aparte del momento, claro está. Porque les estoy diciendo que también soporta esfuerzos transversales. Aquí, como hemos visto, nosotros tiende a soportar solamente debido a la longitud, ¿no?, esfuerzos en la dirección axial. Esta no, esta también soporta
esfuerzos de este tipo. Profesor, ¿y eso de ahí, esos, dónde lo encontraríamos esos? A ver, ¿en qué industrias van a encontrar estas? Industria. Lo pueden encontrar en chancadoras, todo lo que es industria pesada, van a encontrar ustedes este tipo de transmisiones. Todo lo que es industria pesada, ya los ejes que requieren industria pesada, se trabaja con este tipo de barras, porque, como les digo, ya soportan cargas no solamente en su eje, sino también transversales al eje. ¿Ah? Y es más, estas barritas que ustedes ven aquí, que se ven chiquitas, en realidad pueden llegar a ser ejes que pueden tener dimensiones como la pulgada o pulgada y media, como es de sección cuadrada, pulgada o pulgada y media, son unos ejes gigantes, ¿no? Que lógicamente se utilizan para soportar grandes cargas, no solamente en su dirección de su eje, sino también en la dirección transversal. Bien, seguimos. Profesor, Una- disculpe, una sí. pregunta. ¿Por qué la fuerza genera momento? En ese caso de ahí, por ejemplo, el anterior sí ahí. ¿En dónde? En las tres direcciones. ¿A qué se debe? Era momento. ¿Tú te refieres a cuál? ¿A la primera, a esta figura? Sí, sí. O en la 8, Porque porque estoy aplicando... ¿Ah? en la fuerza X no genera momento. No, en la dirección axial no, la dirección axial genera el momento, lo que no aparece es la fuerza. No hay esfuerzos aquí. O sea, pero si yo trazo acá el eje, a ver, voy a trazarlo. ¿Y cuál sería la perpendicular en este caso? Voy a trazar acá el eje ¿O el Z. desplazamiento? Tengo el eje Z aquí, ¿no? El eje Z. Tengo el eje X aquí. ¿No? Tengo el eje X. Y aquí voy a tener el eje Y. Y aquí tengo el eje Y. ¿Qué me está diciendo la tabla? La tabla me está diciendo que para esta situación, este dispositivo permite la aparición de una reacción aquí, ¿no? Que vendría a ser Fx. Fx. ¿Ya? Permite la aparición de esta fuerza Fz aquí. ¿No? Aquí. Fz. Y acá no hay fuerza. No hay fuerza aquí. Pero en el eje X hay un momento, ¿no? Aparece un momento aquí. En el eje Z también hay un momento. Y en el eje Y también hay un momento. Ahí está. Este sería el momento en el eje X. Es una M por si acaso. Este es el momento Z. Y este es el momento Y. Profesor, ahí justo quería preguntarle, Sí. ¿por qué le pone momentos en el eje X y en el Z si ahí no hay como que rotación o un punto para que se pueda empezar Ya. a... Es que lo que estamos analizando aquí es la reacción. Supuestamente esta barra cuadrada que estamos viendo ahí puede servir solamente de soporte. Entonces, cuando yo le aplico fuerzas en ese sentido, en el sentido del trabajo toda chumacera en realidad se mueve de manera circular, o sea acá el elemento permite girar, ¿no? Entonces, cuando gira este elemento cuadrado, esta longitud cuadrada aquí, genera reacciones en esta chumacera. Entonces, las reacciones que se han determinado que surgen en esta chumacera son la fuerza perpendicular al eje axial de la barra, ¿sí? O en su dirección axial. Su dirección axial
es esta. ¿Ya? Esta es la dirección axial de la barra. ¿Se sumarían todas las fuerzas en ese caso, profesor? ¿O cómo sería? Por eso les estoy diciendo, nosotros tomamos esto solamente como elemento de conexión. Si estoy haciendo el análisis de todo lo que está después de la barra, entonces yo tengo que considerar el diagrama de cuerpo libre de la barra, y si esta está apoyada en un apoyo de este tipo, entonces yo tengo que considerar estos componentes. ¿Sí? No, me dejo entender. Esto es solamente un apoyo, es como si yo colocara esto, ¿no? Con lo que yo hiciera esto, ¿no? Aquí. Y aquí está la barra. Estoy haciendo mi diagrama de cuerpo libre de la barra. Entonces yo sé que aquí van dos reacciones, ¿no? En este caso estamos en un espacio tridimensional. Entonces cuando yo tomo ese espacio tridimensional y tengo el apoyo de ese tipo, ¿no? Voy a tratar de buscarlo aquí. Tengo el apoyo de ese tipo. Y aquí está la barra, ¿no? Y aquí sale la barra. Y estoy haciendo mi análisis de cuerpo libre de esta barra. Entonces, yo debo considerar estas reacciones aquí. Entonces, yo sé que hay una fuerza en X. En X está hacia acá. Hay una fuerza en Z. Hay una fuerza en Z hacia arriba. Hay tres momentos. ¿Sí? Yo puedo colocar el momento de esta barra, un momento actuando en la dirección del eje X, ¿no? Es este que está aquí. Es decir, como que la barra se voltea así. Y en el eje Y, como que la barra se voltea así, ¿no? Y el eje Z, como si la barra se volteara, y efectivamente lo hace así, porque está girando, ¿no? La chumacera lo que hace es girar, por eso aparecen esos tres momentos. Yo sé que es complejo de entender, porque, bueno, en este tipo de mecanismos, pues uno tiene que, se visualiza mejor observándolo en físico. Así en el plano es bastante complejo, pero como estamos revisando todavía el tema de equilibrio, traten ustedes de entender la geometría del problema, ¿ya? Bueno, y yo también debo serles sincero, yo no les voy a tomar problemas de este tipo porque no lo amerita, pues para el caso de ustedes no lo amerita, ¿ya? Estoy terminando de revisar esta teoría porque deben conocerla, ¿ya? Pero no necesariamente manejarla y operarla con la destreza con la que se opera en otras ingenierías, ¿ya? Entonces, ahí que queden, no se asusten, traten de entenderlo, no se asusten y sepan que estas configuraciones realmente existen en la industria y tienen aplicación industrial, ¿ya? Entonces, tranquilos, todo a su tiempo. Por lo pronto debo decirles, no hay preguntas ni los cuestionarios ni los exámenes de este tipo. Lo estoy solamente colocando como parte del conocimiento que ustedes deben tener. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, ahora estas reacciones y todo no las he determinado yo, estos se han determinado ya por pruebas en laboratorio, ¿ya? No es que yo haya hecho la tabla ni nada, ya eso es y cada una tiene su aplicación, porque ya cuando ustedes se vayan a la industria no le van a decir, calcúlame que la chumacera, que una de nada, ahí tablas, ¿qué necesitas? Necesito llevar esta rotación de aquí para allá, esta barra va a soportar una carga de tanto, y hay catálogos donde ustedes dicen, carga axial, tanto, carga transversal, tanto, soporte impacto, sí, ya yo quiero esta chumacera, la chumacera SF2050, esa es la que quiero, punto, y se coloca, ¿no? Solo sepan nomás que detrás de eso hay todo un cálculo que se debe considerar. Bien, voy a continuar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, jóvenes, ¿ya? No es que ya no quiera responder sus preguntas, pero nos está ganando la hora. Bien, lo mismo sucede aquí en el pasador simple. Ya se ha determinado, en el pasador simple, repito, aparecen las tres fuerzas, pero solamente generan momento las que son perpendiculares
a la dirección axial del pasador. Una bisagra, todos tenemos una bisagra en casa. Observen, la bisagra genera este tipo de reacciones, ¿no? Las tres en las tres direcciones de los ejes, pero solamente las que no son en dirección axial generan momento. La que tiene la misma dirección axial del pasador de la bisagra no genera momento. Un soporte fijo, este se le llama también bulón, ¿ya? Un bulón. Este bulón, por ejemplo, los motores de combustión interna trabajan con el sistema biela-manivela, ¿no? Que hace el motor internamente para que pueda hacer el trabajo de compresión, explosión y todo eso, ¿no? Y hay un pistoncito que se mueve. Ese pistón en medio, unido a la manivela, para unir la biela y la manivela, tiene este tipo de componente. Es un bulón o soporte fijo. En ese soporte aparecen las tres fuerzas y los tres momentos, es decir, 6 incógnitas. Y aquí ya vemos los gráficos correspondientes, ¿no? Ya sé, un solo punto de contacto, una reacción en superficie lisa, una reacción perpendicular a la superficie. Igualmente aquí, ¿no? Superficie lisa, coeficiente de rozamiento 0, una perpendicular. Cuando el coeficiente es diferente de 0, ya sé que surgen dos reacciones. En una rueda de riel, aquí estamos ya, esto se le llama riel. Por ejemplo, los trenes, ¿no? Tienen este sistema. Una rueda de tren, una riel, ¿no? Tiene las dos fuerzas más un momento. En el caso de esta rueda sobre una superficie rugosa, tiene solamente dos componentes. Sobre una superficie rugosa, un cuerpo rígido apoyado sobre una superficie rugosa, tiene las tres componentes. Igual que la rótula, ¿no? La rótula que está graficada, la rótula, tres fuerzas. Y aquí está lo que estábamos viendo, ¿no? Las chumaceras, ¿no? Las chumaceras. Acá yo estoy viendo una chumacera de empuje que, como ven, tiene inclusive una configuración distinta, ¿no? Una configuración distinta para aquí en el gráfico no se nota tanto la diferencia de ejes porque, bueno, pues el dibujo debería reflejarnos también la realidad, ¿no? Pero solamente es una aproximación. En la chumacera simple, ¿no? Ya sé que tengo yo dos fuerzas y dos momentos, ninguna en la dirección axial. En la de empuje sí, yo tengo una fuerza en la dirección axial, los momentos y las fuerzas son las perpendiculares. La bisagra que acabamos de ver, el mismo sistema. En la dirección del eje o la dirección axial no tengo momento, solamente fuerza, pero para las otras direcciones sí tengo fuerzas y momentos. Y igualmente aquí, ¿no? En este pasador, en este soporte, en este pasador que tengo también solamente fuerza, pero porque en la dirección axial no tengo momento, en los otros sí. Y seguimos, ¿no? Acá lo mismo, superficie rugosa, tres fuerzas, una normal y las dos componentes que son perpendiculares a ellas, ¿no? La rótula, nuevamente tenemos aquí esta chumacera de empuje, acá sí se nota, ¿no? Chumacera de empuje. Chumacera de empuje, es decir, esta también sufre impactos, por eso aparece la reacción. Y las ecuaciones de equilibrio que ya conocemos nosotros, ¿no? Para el cuerpo rígido. Lo que en el plano eran 2 y nos llevaba a 3 ecuaciones, ahora son 6 ecuaciones y deben haber, por lo tanto, 6 variables. Bueno, esta parte de restricciones no lo vamos ya a tocar porque, como les digo, no es necesario para el caso de ustedes. Allá en la industria ya se van a tocar con eso, ya ahí tendrán el tiempo necesario para estudiarlo con un poco más de profundidad y en la realidad correspondiente. Muy bien. De estos problemas en 2D que algunos de sus compañeros han solucionado, ¿ya? Ustedes van a agregar a su trabajo integrador, ¿ya? 3 de esta parte de 2D. Van a agregar 3. Ustedes lo van a escoger. Cualquiera que ustedes quieran, lo van a agregar a su trabajo integrador. Y también van a agregar
van a agregar, perdón, ya me salí. El último problema de esta presentación. ¿Ya? Un poquito para que les ayude a... ¿Ya? En realidad eran 5 problemas que iban a agregar, pero acá me olvidé de colocar el gráfico y... ¿ya? Este problema lo van a agregar a su trabajo integrador. Es decir, de los problemas que ya se les ha dejado en su trabajo integrador, van a agregar estos 4. Y con eso cerramos y presentan su trabajo integrador. No olvidar, mañana van a tener que rendir su cuestionario. El cuestionario